sé si hoy se oye bien. Vale, perfecto, porque con toda la operación hay que hacer con la mascarilla. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera aula de liderazgo del año 2021. Como saben, el aula de liderazgo es una iniciativa conjunta que realizamos. Creo que está dando problemas, ¿no? Ahí. Pues como decía, que iniciamos esta primera aula de liderazgo del año 2021. La aula de liderazgo es una iniciativa conjunta que realiza el Instituto Atlántico de Gobierno con la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco de Vitoria, en concreto con el máster de Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana. Básicamente le llamamos máster de Acción Política, pero es que María Inés me obliga a decir todo el nombre. Como comprenderán, tenemos una tarde muy interesante para hablar muchos temas porque el 2021 ha empezado con fuerza. Había muchas expectativas respecto a este año nuevo, más que nada había expectativas respecto a dejar el 2020. 2021 parece que promete también grandes emociones, así que esta parte de los saludos más protocolaria voy a intentar hacerla lo más rápido posible para tener tiempo para poder dialogar, que es el objetivo de esta aula de liderazgo. Comienzo, eso sí, la parte de los saludos por uno de los protagonistas de la tarde, nuestro invitado, el presidente Pastrana. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a la Universidad Francisco de Vitoria. Desde luego tiene una dilatada carrera política, sobra 2 méritos también como líder. Y recordar que, entre otras cosas, fue presidente de la República de Colombia, si no recuerdo mal, entre el 98 y el 2002. Fue también alcalde de Bogotá, fue senador, además. Me acompaña también aquí, estoy entre 2 presidentes, esta frase la tenía que decir. Me acompaña el presidente Aznar, que no hace falta ni que le dé la bienvenida porque está en su casa, tampoco que lo presente. Sí que recordar que él fue presidente del gobierno entre el 96 y el 2004, por lo tanto coincidieron durante sus mandatos. Y darles la gracia al presidente Aznar. Ya saben que esta iniciativa tiene el sello especial del presidente Aznar por invitar al presidente Pastrana y al presidente Pastrana, desde luego, por aceptar y estar aquí con nosotros. Tengo que saludar también, por supuesto, a nuestro rector, al resto de autoridades académicas que están con nosotros esta tarde, también muchas otras personalidades que agradecemos que estén aquí, sobre todo agradecemos que puedan estar aquí, que es lo más importante. Y los otros grandes protagonistas de la tarde, por parte del presidente Pastrana, son los alumnos. Algunos de ellos nos acompañan aquí, en la modalidad presencial de nuestro máster de Acción Política. También tenemos el grado de Economía Política y Filosofía. Tenemos también incluso alumnos de la UFV que son residentes en el Colegio Mayor y que han querido acercarse. Y, por supuesto, un saludo también para todos aquellos que se han conectado para seguir esta sesión, y en especial los alumnos de la modalidad semipresencial del máster, que nos siguen desde distintos puntos de España y también de América Latina, porque este es un máster muy iberoamericano, como sabe el presidente. Y de hecho yo quería además comenzar porque este fin de semana, repasando la prensa, había un editorial de la que fue ministra de Asuntos Exteriores con el presidente Aznar, Ana Palacio, que recuperaba una frase de Helmut Kohl que me parece muy oportuna para contextualizar esta sesión. La frase dice así: cuando se carece de brújula, cuando uno no sabe dónde está ni a dónde quiere ir, es fácil deducir que carece de liderazgo, que ni tan siquiera tiene interés en influir sobre los acontecimientos. Parte del trabajo que hacemos en el máster pues, es enseñar a los alumnos que no todo es teoría, como dice el título del máster, que la parte de acción política es muy importante. Para eso hay que tener liderazgo, para eso hay que saber también analizar y saber dónde está uno y a dónde quiere ir. Así que entre las actividades complementarias del máster, aparte de estas aulas de liderazgo, también realizamos mesas de análisis con distintos expertos. Hace unos pocos días celebramos una sobre precisamente América Latina y el impacto que el COVID había tenido en ella. Y repasamos el escenario político un tanto complicado que ha tenido la región en los últimos tiempos. Empezábamos con las revueltas de Ecuador a finales de noviembre, después
Chile, más recientemente Bolivia, Perú, pero desde luego también Colombia. Ha habido muchas protestas y el objetivo también era ver cómo ha impactado el COVID en todas estas protestas, algunas de ellas realmente muy violentas. Y uno de los expertos, Carlos Malamud, investigador del Cano, nos lo decían muy gráficamente. Dice, a medida que ha ido incrementando el número de casos de COVID, ha ido decreciendo la curva de las protestas, pero las causas siguen allí. Así que la primera pregunta obligada, presidente Pastrana, es ¿cómo es la situación ahora mismo en Colombia? ¿Está más calmada? ¿Es por el impacto del COVID? Muchas gracias. Agradecerles de verdad el regresar, el poder regresar aquí al Instituto Atlántico, presidente. Creo que ya con Daniel hemos estado en varias oportunidades. Qué bueno poder volver a ver a tantos amigos, sentir de nuevo en este comienzo de año las aulas universitarias, el poder compartir, aunque sea de forma virtual y con tantos amigos. Gracias, presidente Aznar, por invitarnos. Yo comenzaría diciendo algo porque creo que a Colombia tenemos que ponerle en contexto. Y a mí me gustaría hablar fundamentalmente de 2 o 3 temas que adicionalmente a la pandemia y a la economía creo que es importante hacer mención. Para poner un poco en contexto a los estudiantes, Colombia es un país que, diríamos en los últimos 50 o 60 años, Colombia es la democracia más antigua de América Latina. Es un país que se ha reconocido por su buen manejo económico, inclusive en lo que se denominó ya hace unos años la década perdida de América Latina. Colombia nunca dejó de pagar su deuda externa, nosotros nunca renegociamos nuestra deuda, nosotros no tuvimos las hiperinflaciones que tuvieron tantos países, no tuvimos dictaduras. Y por eso Colombia se ha reconocido en buena parte en la región. ¿Cuál ha sido nuestro karma? La violencia. La violencia ha sido nuestro karma. Yo siempre digo que Colombia es un país sui generis. Y perdona que no saludé a Leopoldo López Padre, nuestro eurodiputado, al alcalde Antonio Ledesma y a Leopoldo López Hijo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. En Colombia ha existido toda clase de guerrilla. Yo no creo que haya tenido un país todo tipo de guerrillas. Tuvimos la FARC, o todavía tenemos la FARC, que es una guerrilla marxista-leninista. Tenemos al Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla pro-castrista. Tuvimos al M-19, una guerrilla nacionalista. Tuvimos al Quintín Lame, una guerrilla indigenista. Y tuvimos el EPL, el Ejército Popular de Liberación, de tendencia maoísta. Y si a todo eso, a este karma que hemos tenido en los últimos 60 años, le sumamos nada más y nada menos que el narcotráfico, y se le sumamos al narcotráfico los paramilitares, ese es el país en el cual hemos vivido en los últimos 60 años. Siempre se decía que en Colombia había una guerra civil, cosa que es absolutamente falso. Tuve oportunidad yo de explicarlo alguna vez en el Sciences Po de París, en una cátedra. En Colombia lo que existió fue una guerra contra la sociedad civil, no fue una guerra civil. Pero miremos esta guerra, ¿qué nos ha dejado desde el punto de vista de la guerrilla? Entre 1970 y el año 2010, la guerrilla cometió más de 24.000 secuestros. Fueron responsables de más de 350 masacres. Entre 1981 y el año 2012 fueron asesinadas 3.900 personas. ¿Y de qué hablar de todos los campesinos que fueron desplazados en los últimos años? Varios presidentes de Colombia trabajamos por la paz de Colombia. Curiosamente, fueron presidentes más de tendencia del Partido Conservador que lo que se denominaba el Partido Liberal. Hablamos de Guillermo León Valencia, hablamos de Belisario Betancur, y en el caso personal cuando iniciamos el proceso de paz.
Y yo creo que es bueno, por ejemplo, resaltar aquí una de mis promesas electorales fue precisamente el de buscar hacer la paz en Colombia. Y esa fue posiblemente la bandera más importante al final de la campaña que nos llevó a ganar las elecciones. Pero siempre pensaba que tenía que hacerse dentro del contexto de una política de Estado, no era una política simplemente de un partido. Inclusive, el presidente Santos, Juan Manuel Santos, yo lo nombré en la comisión de verificación de lo que se denominó la zona de distensión, que a veces ha sido tan criticada porque le entregamos a la FARC 45.000 kilómetros en la cual desmilitarizamos para poder iniciar los diálogos. ¿Y por qué nombré yo a Juan Manuel Santos, que era mi ministro después de Hacienda? Yo nombro a Santos porque el que se inventó la zona de distensión en un documento de las Naciones Unidas, que se había hecho un año antes del proceso electoral, había sido el hoy presidente Santos, que había diseñado esa zona de distensión. Cuando no logramos nosotros hacer la paz en mi gobierno, nos invita el presidente Santos personalmente a todos los expresidentes a participar en una comisión de paz, de poder trabajar por el tema de la paz. Yo le acepto. Fuimos a hacer planteamientos frente a lo que se estaba discutiendo en ese momento con las FARC. Desafortunadamente el gobierno Santos fue oídos sordos a los nuestros y yo tomo la decisión de retirarme de esa comisión porque no había ninguna posibilidad de hacer algunos planteamientos. Entonces, hablando del proceso de paz, y lo decía yo en el caso del gobierno del presidente Santos, siempre el proceso que yo inicié en el año 98, yo tenía una línea roja en la cual era imposible sobrepasarla, que era la Constitución y la ley y la vigencia del Estado de Derecho. Todo tenía que orientarse dentro de esos parámetros y esa línea roja era imposible de saltárselas. ¿Qué hicimos mientras que yo estaba desarrollando el proceso de diálogo con las FARC? Fortalecimos y diseñamos el Plan Colombia, que posteriormente seguro hablaremos de él, porque creo que hoy Venezuela, por ejemplo, creo que necesita de algo semejante o similar a lo que fue el Plan Colombia. El Plan Colombia partía de la base de que era un estilo de un Plan Marshall, que necesitábamos nosotros en fortalecer nuestras fuerzas militares para combatir a la guerrilla, mientras que estábamos en la mesa de negociación, inversión social, inversión en infraestructura, fortalecimiento de la justicia y todo lo que era la lucha contra el narcotráfico. Nosotros logramos con el presidente Clinton y posteriormente con el presidente Bush 7.5 billones de dólares para el Plan Colombia. Colombia pasó de ser el presidente de Colombia anterior, mi antecesor, el presidente Samper, que no podía ir a los Estados Unidos por no tener visa, pasamos a ser el tercer receptor después de Israel y Egipto de ayuda de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pero a pesar de todo esto que hicimos, el presidente Santos insistió en este proceso de paz. Yo lo denomino un nefasto proceso de paz y que hoy en esto quiero hablar de 2 o 3 temas que son fundamentales. Porque uno cuando viene a Europa, a mí me llama la atención ver a los medios de comunicación el alto elogio que se le hace a la paz en Colombia, cuando todo el mundo habla que qué maravilla el proceso de paz en el país. Pero miramos un poquito, hoy quiero hablarles de 3 temas que fueron los que nos llevaron y los que me llevaron a mí a liderar el no. Nosotros dijimos, básicamente, no queremos el proceso de paz como lo está desarrollando Santos, por eso iniciamos el no, con fundamentalmente, en mi caso, 3 temas: justicia, narcotráfico y los parámetros de verdad, justicia, reparación y no repetición, que era lo que proponía el presidente Santos. Aquí les quiero hacer un balance del tema de la justicia. Yo diría que la justicia transicional en Colombia, hoy quiero hacer un balance de su desbalance. Y quiero leer unos temas porque hoy con los fake news y las maneras que a veces vemos los medios de comunicación se prestan para tanta mala interpretación, muy rápidamente de qué considero hoy que esa justicia transicional, que es una justicia única que se hizo en el país, ha fracasado. Precisamente hace más de 4 años, con un grupo de expertos y destacados expertos nacionales e internacionales
hicimos un esfuerzo constructivo para conciliar el proceso que se estaba desarrollando en La Habana con el presidente Santos, con el rotundo no que pronunció el pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre del año 2016. La propuesta que yo llevé era para corregir lo pactado con las fuerzas subversivas de las FARC y se fundamentó en algunos ejes reflejando el temor de una justicia claudicante en pro de la delincuencia subversiva y en contra de las miles y miles de víctimas. Insistimos en una estricta condicionalidad de privilegios penales en términos de la plena confesión de la verdad y en la completa entrega de los bienes acumulados como fruto de la guerra contra la sociedad civil. Insistimos igualmente en que se acabaran los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia. Y exigimos algo muy importante, que era eliminar la conexidad entre el narcotráfico y el delito político, como quedó consagrado. Propusimos adicionalmente un claro límite temporal al sistema de justicia transicional con el requisito de que el impulso e inicio de los procesos manejados por lo que se denomina la Justicia Especial para la Paz, la JEP, se deberían producir dentro de los 2 años siguientes precisamente a la existencia de esta entidad. Y finalmente propusimos la figura del amicus curiae como un magistrado, es una especie de magistrado extraordinario, como ustedes saben, sin derecho a voto, que fue lo único que el presidente Santos tuvo en cuenta de lo que le propusimos. Entonces, como dije anteriormente, el presidente Santos no aceptó buena parte de nuestras propuestas, dándole precisamente preferencia a los anhelos de su contraparte en La Habana por encima de los temores de la mayoría de los colombianos sobre una justicia transicional que esquiva otorgar justicia. Hoy, iniciado el año 2021, ha llegado el momento de hacer ese balance de la implementación de los acuerdos de La Habana y de la paraconstitución que lograron inventarse sagaces abogados nacionales e internacionales, uno de los cuales hoy es miembro y posiblemente el ideólogo de esta propuesta del Parlamento español, secretario del Partido Comunista, Enrique Santiago. Y aquí nos tocó enfrentar, en La Habana se enfrentan precisamente estos abogados nacionales e internacionales contra los bien intencionados, creo yo, emisarios del entonces gobierno. A quienes hicimos este esfuerzo constructivo para que se remediaran las fallas del Acuerdo de La Habana, nos hubiera gustado que por lo menos el tiempo hubiera calmado en algo nuestra preocupación o absuelto los temores que tuvimos. Tristemente ocurrió lo contrario, se vencieron los términos graves, se evidenció otra mentira e incumplimiento de las FARC, no hicieron entrega de los bienes como reza en el nefasto Pacto de La Habana, a pesar de la prórroga de 6 meses que les dio el gobierno, 6 meses adicionales a la meta que había puesto el propio gobierno. Hoy estamos aterrados muchos de los compatriotas por la sangre fría de la cúpula de la FARC para distorsionar la verdad, con las negaciones, con afirmaciones falsas, con detracción parcial de lo afirmado a través de los medios de comunicación. Di un paso para completar de forma objetiva el análisis que el eje de la verdad se está hoy derrumbando. En septiembre del 2020 dirigí yo una carta precisamente a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, pidiendo aclaración de varios puntos claves. El vínculo indisoluble entre confesión de la verdad y privilegios para los delincuentes a la luz manifiesta la manipulación de los hechos en la propia cara de las víctimas. La reacción de las entidades competentes al interior de la JEP para sancionar la falta a la obligación elemental de la verdad. La exclusión de la Justicia Especial de todos los máximos responsables de las FARC que han faltado a la verdad en sus declaraciones ante ese organismo. La implementación efectiva de la responsabilidad de la cúpula y de otros superiores por los delitos que se cometieron con su instigación o su beneplácito, en particular los delitos de secuestro, reclutamiento de menores, violencia sexual contra las mujeres, contra los niños, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. A fines de año recibí yo una carta, una larguísima carta, de la entonces presidenta de la JEP, recientemente, además nos ha llamado la atención, galardonada precisamente
por el Comité de Aplausos de las FARC en el Congreso de Colombia, premiándola con la condecoración del Congreso a su buena labor. En esta carta me exponen ellos que el régimen legislativo de las varias competencias de la JEP en términos bien verbosos que darían mucho crédito a cualquier trabajo estudiantil de tercer semestre. Y se expone, entre otras cosas, que mis interrogantes son temas de procesos complejos que están en camino o que se podrán en camino. Narra que en el tema de las sanciones falta esperar hasta que algún día órganos competentes lleguen a esos fallos. Esa carta de la JEP me recuerda aquel dicho inglés, que es importante no solo hacer justicia, sino que se vea que se hace justicia. Justice must not only be done, but seen to be done. Parte de esa justicia es el factor del tiempo. Cada día y cada mes que pasa sin que las miles de víctimas sientan que hay justicia, no solamente hace sufrir a las víctimas en Colombia, sino que asalta y dilata todo el sistema de justicia en nuestro país y con él la paz al interior de nuestra sociedad. Ya es tiempo que demos a las víctimas, a los niños, a las niñas violados, los secuestrados, los torturados, los miles de viudas e hijos sin padre, el pan de la justicia y no las meras migajas. El hambre de justicia no se satisface con estas migajas en forma de cartas dilatorias y anuncios, sino con el pan de una justicia ordinaria o transicional que merezca ese nombre. Yo culminaría diciendo que las bases o los parámetros fundamentales de ese nefasto acuerdo de La Barta eran verdad, justicia, reparación y no repetición. Y mire lo que ha pasado. Verdad, lo que acabo de mencionar, han acudido al Tribunal Especial de la Justicia Transicional cuando se le han preguntado, ¿ustedes han secuestrado? No. ¿Ustedes han violado a sus mujeres y a sus niños? No. ¿Ustedes han reclutado menores? No. ¿Ustedes han cometido crímenes de lesa humanidad? No. ¿Qué le dije yo a la JEP? Si ellos fueron ante un tribunal de la justicia y mintieron, faltaron a la verdad, creo que en eso coincidimos todos los que estamos hoy aquí, los que nos están viendo, que deberían pasar de una justicia transicional a una justicia ordinaria, porque faltaron a la verdad. Esa es la pregunta que le estamos haciendo. Cuando hablamos de justicia, llevamos 4 años y no hay una sentencia importante de la Justicia Especial para la Paz contra ninguno de los líderes. ¿Verdad? No han dicho. Justicia no hay. Reparación, lo que les dije, 6 meses más les dieron para entregar los bienes y no ha pasado absolutamente nada. Y no repetición. José María, no repetición. ¿Quién puede entender que hoy el jefe de la FARC, el negociador de la FARC en La Habana, quien fue el que impulsó el acuerdo con otros de los negociadores, regresaron al monte? Hoy están en las selvas. ¿Sería tan bueno el acuerdo que los ha llevado a ellos a volver precisamente a las selvas? Esto no lo entendemos nosotros. Y el segundo tema, muy rápidamente, el tema del narcotráfico. Nosotros le dijimos al presidente Santos, presidente, la FARC tiene que decirnos quiénes son sus socios, dónde están localizados los laboratorios, dónde están los recursos y dónde están las plantaciones. Esas eran las 4 cosas que pedíamos para acabar precisamente con el negocio del narcotráfico. ¿Qué hizo el presidente Santos? El presidente Santos entregó a las FARC, después de que nosotros hicimos el Plan Colombia. Con el Plan Colombia, nosotros pasamos en el año del 1998 de 180.000 hectáreas, con el Plan Colombia terminamos en 40.000 hectáreas. Cuando Santos entrega a la FARC la fumigación, volvimos hoy a tener cerca de 230, 250.000 hectáreas de coca. Se ha multiplicado por 6 el negocio del narcotráfico en Colombia. Pero miren esto, que creo que es importante darles esta cifra. Con el Plan Colombia, reitero, quedamos en 40.000 hectáreas de coca, pasamos de 180.000 a 40.000, y yo creo que uno de los temas que más nos hacía a nosotros
y nos preocupaba era el de la amapola, logramos también exterminarla. Pero ¿qué pasó? Que hoy los narcotraficantes también han estado buscando mecanismos que les permitan mejorar su semilla, han buscado mecanismos que permitan que las plantas sean más productivas. Y miremos qué está pasando. Que hoy lo que tenemos es que por esa tecnificación de los narcotraficantes, ya hemos pasado, cuando se inició los cultivos de coca en Colombia, se producía una cosecha al año. Hoy estamos entre 4 y en algunos lugares de Colombia entre 5 cosechas al año, solamente por la modificación de la semilla. Como si fuera esto poco, también se han desarrollado hoy unas plantas que tienen mucha mayor concentración de clorhidrato de cocaína, lo que les va a permitir una mayor productividad por hectárea. Pasamos de tener, y esto es lo que más nos tiene preocupados con este acuerdo de La Habana, pasamos de tener una producción de cocaína pura de 220 toneladas en el 2013 a 1.137 toneladas métricas. Y hay zonas del país que están produciendo ya, en algunas regiones, 5.8 toneladas de hoja de coca por hectárea con 4 cosechas, reitero, al año. ¿Qué está pasando aquí? Que hoy la izquierda, precisamente lo que la izquierda está buscando es que no se fumigue, que no podamos fumigar, y eso es lo que ha conllevado a que tengamos nosotros hoy la situación que tenemos. Segundo, hoy, curiosamente, a pesar de que la FARC es el mayor cartel de la droga del mundo, todos los frentes de la FARC que no se sometieron al proceso de paz de Santos son los encargados del negocio de la droga. ¿Pero quiénes manejan hoy la droga? Por un lado, los carteles mexicanos. En Colombia hay presencia de 7 carteles mexicanos en este momento. Por otro lado, quien la produce y la comercializa en Colombia, que son las FARC. Y por otro lado, el cartel de los soles en Venezuela, que es el socio fundamental. Por eso es que yo digo que en Venezuela lo que hay, yo recuerdo en alguna oportunidad, cuando tuvimos oportunidad de hablar con el presidente Trump, le dijimos, presidente, yo quiero ser muy claro, en Venezuela no hay una dictadura, hay una narcodictadura. Y ahí están metidos el cartel de los soles, están buena parte de los militares, está quien era su vicepresidente en alguna oportunidad y ministro Tarek El Alzami, además, que con todos esos recursos, y lo que está sucediendo en Venezuela es que por Venezuela sale precisamente la cocaína que llega al norte de África, del norte de África a Galicia, y de Galicia que se distribuye por Europa. Entonces ahí es la preocupación grande, el por qué tenemos que mirar hacia Venezuela, porque allá se ha convertido Venezuela precisamente el lugar de tránsito de la droga más importante para llegar precisamente aquí al norte de Europa. Y por último, yo quiero abrir los ojos, José María, en algo que la gente no toca el tema. El peor enemigo del medio ambiente es el narcotráfico. Nosotros, en las últimas 2 décadas, hemos destruido 2.8 millones de hectáreas de bosques húmedos. 2.8 millones de hectáreas. Porque se han talado los bosques precisamente para sembrar coca. Yo no sé si ustedes saben de qué se hace la coca. La coca usa ácido sulfúrico, utiliza permanganato, utiliza cemento, utiliza gasolina, utiliza polvo de ladrillo. Y todos estos precursores químicos, cuando uno revisa el mapa de Colombia, los laboratorios, ¿dónde están localizados? En los grandes ríos, porque se convierten en las autopistas para poder sacar su producto. Entonces, todos estos precursores químicos que son utilizados en este proceso para elaborar la cocaína, ¿a dónde están siendo depositados? En los ríos. Y esos son los ríos que están yendo al Amazonas, son los ríos que van al Orinoco, son los ríos que están cuidando inclusive el agua de Venezuela, hoy está siendo contaminada precisamente por el tema de los precursores químicos. Se han identificado que hoy en día se usan cerca de 35 químicos distintos para producir la cocaína. Y miren esto que dice Naciones Unidas, el UNDCP,
La demanda por la producción de coca y cocaína es de 92.000 toneladas de insumos sólidos y 469 millones de litros de sustancias líquidas, entre los cuales 2.6 millones de litros son de ácido sulfúrico. 2.6 millones. ¿Qué pasa? Que los decomisos de insumos se acercan más o menos al 30% de la demanda. 30% es lo que se decomisa, lo que está significando que ese 70% acaban siendo los verdaderos contaminantes de las selvas y de los pulmones del mundo. A esto también nosotros le tenemos que sumar todos los químicos que están utilizando los campesinos precisamente para poder controlar sus propias plantaciones. Hoy en Colombia se calcula, reitero, si hemos destruido 2.8 millones de selva húmeda, se calcula que hoy están en peligro de extinción, José María, 2.000 plantas. La selva húmeda del Chocó es de las pocas selvas húmedas, es de una de las selvas húmedas más importantes y la más grande del mundo, todavía genera especies, la selva del Chocó. Pero están en peligro de extinción más de 200 plantas y de 500 especies que están sujetas a que pueda desaparecer por este tema. Y si a esto le sumamos el oro y el coltán, que están desbaratando y destruyendo, en el caso del arco del Orinoco, creo que se llama Leopoldo en Venezuela, el arco minero, están destruyendo la belleza que tenía Venezuela, también hoy tanto por el oro como el coltán son los grandes destructores. Entonces, reitero, el enemigo, y ese es el gran enemigo, el narcotráfico del medio ambiente, que eso quede y especialmente en la gente joven. Es el gran enemigo nosotros de los colombianos, pero lógicamente es el gran enemigo también de toda la comunidad internacional. Y en esto, José María, yo lo invito, ¿por qué no iniciamos una cruzada? Yo en el año 1986, cuando me gradué de abogado, hice una tesis que era bastante novedosa. Se llama la tesis hacia la formulación de un derecho ecológico. Yo proponía que tenía que existir un nuevo derecho y que era el derecho ambiental o el derecho ecológico. Y al finalizar mi tesis yo siempre propuse y dije, y esa es la cruzada que yo le invito que debemos comenzar a liderar, ¿por qué no buscamos que el Amazonas sea declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad? El Amazonas produce el 60% del oxígeno del mundo. Posiblemente el aire que se respira aquí se produce allá. Y cada día nos estamos acercando en los países amazónicos a destruir la selva amazónica. Y por eso creo que el mundo, José María, debemos buscar los recursos para declarar al Amazonas Patrimonio Mundial de la Humanidad y de esta manera poder conservar, para evitar que cada día se están acercando más a esa selva amazónica y evitar de esta manera su destrucción. Eso yo creo, y perdón que me alargué, pero creo que era importante poner en contexto qué pasó con ese proceso de paz y qué está sucediendo con ese proceso de paz, que no es como lo pintan en muchas ocasiones. La violencia sigue existiendo, las FARC se están fortaleciendo como nunca, su negocio está hoy más rentable que nunca, y los parámetros dentro de los cuales este proceso se desarrolló, en lugar de que haya habido una justicia, verdadera justicia, de que puedan pagar por los crímenes, especialmente de lesa humanidad y de guerra, y no estén simplemente participando como están participando el Congreso y están participando la política y están asistiendo precisamente a los juzgados a no hablar, a no contar, a no decir la verdad, sino simplemente a jugar con las víctimas. Es increíble, todavía que yo creo que en la conciencia de los colombianos, uno de los negociadores, Jesús Santrich, que hoy está de nuevo en el monte es Venezuela, porque seguro va a estar allá. Cuando alguna vez un periodista le dijo, señor Santrich, ¿usted les va a pedir perdón a sus víctimas? Y con una risa dijo, quizá, quizá, quizá. Eso es lo que los colombianos no queremos aceptar. Sin justicia no hay paz, y eso es lo que queremos los colombianos. Gracias,
presidente Pastrana, la verdad es que es un panorama preocupante, por no decir bastante inquietante, pero bueno, que al final tiene mucho que ver con cuestiones que preocupan allá en Colombia, que preocupan también en Venezuela, sin duda. Siempre decimos, Venezuela, Nicaragua se está luchando por la libertad, por la democracia, pero en nuestras democracias estamos luchando por el Estado de Derecho. Y la justicia transicional ataca directamente o es una amenaza directa al Estado de Derecho también aquí. O sea, esas conexiones que usted establecía al final no son causales, no son auténticas coincidencias. En ese sentido, y usted ha hablado varias veces del papel que ha tenido Estados Unidos. Nos enfrentamos a una nueva administración, pero es evidente, hablar de Biden ahora mismo es muy difícil sin hablar de lo que pasó el 6 de enero. Sí. ¿Dónde queda la credibilidad de Estados Unidos, que hasta ahora era, digamos, el artífice, el defensor de la democracia, del Estado de Derecho, de lo que entendemos como un régimen liberal, después de lo que acaeció el 6 de enero? Y esta pregunta quería extenderla también, por supuesto, al presidente Aznar, aprovechar que está aquí. Estoy muy a gusto escuchando al presidente Pastrana. Lo que ha dicho el presidente Pastrana es muy importante. Primero, quiero dar las gracias por estar aquí, porque su testimonio es siempre muy importante y muy relevante, y además porque es fruto de una amistad de hace mucho tiempo, y siempre mantenida, ¿no? Y sobre todo tiene un mérito extraordinario el que el presidente Pastrana pusiera en marcha el Plan Colombia, que el presidente Pastrana con el presidente Uribe se enfrentase a lo que significaba un proceso que consideraban equivocado, para el cual se convoca un referéndum, ganan el referéndum y continúa el proceso porque no se hace caso a la decisión del pueblo que era contraria a ese referéndum, ¿no? Es decir, lo que dice el presidente Pastrana tiene muchísimo fundamento, y yo creo que hay que verlo en un contexto también de manera general, porque lo que afecta a Colombia y el futuro que pase por Colombia va a afectar de una manera determinante a toda Latinoamérica, ¿no? Si uno tiene una visión global de lo que está pasando allí, de arriba abajo, primero tiene una parte importante, y es, en este momento Latinoamérica es una región, por entendernos, políticamente convulsa. Se puede decir son los nuevos, sí, pero más convulsa que en otros momentos, que hace unas décadas, y en segundo lugar, económicamente devastada. Y una de cada 4 muertes que se ha producido en el mundo por COVID se ha producido allí. Las consecuencias económicas y sociales están siendo devastadoras. Pero claro, cuando uno mira políticamente cuál es el panorama, dice, oiga, mire usted, México, uno de los grandes países latinoamericanos, está en manos populistas. Centroamérica, pues digamos, es un conglomerado muy complicado, con alguna excepción, de manejar entre lo que significa el populismo más lo que significan las fuerzas que representan la criminalidad directamente. Venezuela es una narcodictadura, como se ha dicho, y aquí hay varios Leopoldos y Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, que son testigos de ellos. Chile está en un proceso de inestabilidad que puede parecer para muchos, entre otros para mí, de difícil comprensión, porque si ha habido un ejemplo de transición democrática que ha funcionado en el mundo, con todas sus limitaciones, porque todas las transiciones son imperfectas, también la española, también la chilena, pero han funcionado. Y por lo tanto los intentos de acabar con las transiciones que han funcionado, digamos, son extraordinariamente curiosos y concurrentes en el tiempo. Pero vamos a ver lo que pasa en Chile. Argentina está en manos del populismo. Bolivia está en manos del populismo. Brasil está en manos del populismo de radicales de la derecha. Y dices, ¿qué queda? Pues queda Colombia, queda lo que pueda durar un presidente en Perú, que nunca se sabe, porque en Perú los últimos presidentes un día, están directamente en la cárcel o van directamente, os van de camino de ella, o sea que por lo menos van a la cárcel, nunca se sabe. Sí, por lo menos. Entonces, es un panorama preocupante. Sí. Si uno ve además que dice, oiga, mire usted, ¿y cuál es la política general en relación con Latinoamérica? ¿Cuál es la política general
hay una política norteamericana, hay una política europea, pues realmente no lo hay, ¿no? Entonces eso es muy preocupante y poner lo que ha dicho el presidente Pastrana, además, en ese contexto es muy importante. Porque yo creo que el esfuerzo que se va a hacer desde las fuerzas populistas radicales en Latinoamérica, el esfuerzo determinante es Colombia. Y si Colombia cae, la posibilidad de recuperación de la región son muy, muy preocupantes y muy limitadas. Entonces, todo esto se liga también con el proceso de cambio en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hay que distinguir en ese proceso, a mí me gustaría distinguir desde el punto de vista geopolítico, ¿no? No hablo de todo, pero hay 3 cosas o 4 cosas en las cuales, en mi opinión, tenemos que concentrarnos ahora desde el punto de vista de las democracias, ¿no? También yo haré alguna referencia a España, ¿no? Pero, primero, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, que afecta a todas las democracias del mundo. Segundo, lo que pueda ser la nueva orientación de la nueva administración americana. Tercero, la enorme competición entre China y los Estados Unidos. Y cuarto, que yo no lo quisiera desgajar de este momento, lo que significa el gran poder que tienen las nuevas compañías tecnológicas en el mundo, las grandes compañías tecnológicas en el mundo, y sus consecuencias para las libertades y para la democracia. A mí me gustaría... Muchos temas. Y luego, muchos, sí, pero sin duda son temas que son absolutamente vitales y que afectan a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo, si quiere, empiezo por el principio, no sé, porque el principio es decir, yo no tengo ninguna duda en el juicio que me merece lo que ha pasado en los Estados Unidos. Lo que pasó el día 6 en los Estados Unidos fue un intento de golpe de Estado instigado, inspirado por el presidente de los Estados Unidos. Y eso no tiene precedente en la historia de los Estados Unidos, pero es de una gravedad democrática extraordinaria. Porque como yo tuve la oportunidad de afirmar, cuando se asalta la casa de la democracia en los Estados Unidos, se asalta la casa de la democracia en todo el mundo. Exacto. Y afecta a todo el mundo. Entonces, a mí eso me parece que tiene que tener su juicio, y su juicio político. Y no puede pasar sin juicio político. Por eso, si me dicen, ¿usted entiende que ahora mismo exista un proceso de impeachment contra el presidente? Yo creo que el actual presidente debe responder por lo que ha hecho. Y si no lo creyese, sería absolutamente incongruente e incoherente con lo que defiendo para España. Y usted me permite, en Estados Unidos han vivido un intento de golpe de Estado, pero nosotros lo vivimos en octubre de hace 2 años. ¿Por qué yo voy a defender que lo que llaman insurrectos en los Estados Unidos no sean sometidos a la justicia no transaccional, decía el presidente Pastrana, y en España defienda que sean sometidos a la justicia? ¿Cuál es la diferencia entre unos insurrectos y otros insurrectos? Lo que quieren es acabar con el sistema constitucional, acabar con el sistema democrático. Eso es la cuestión. Y por eso aquí, por ejemplo, en España, hay partidos y hay fuerzas políticas que tienen que tener mucho cuidado a la hora de evaluar y de valorar lo que ha pasado allí. Porque ellos están haciendo, por ejemplo, lo mismo aquí. Y no son merecedores de mayores respetos los que dan un golpe de Estado aquí que los que dan un golpe de Estado allí. Ni son mejores, ni más respetables. Entonces, yo quiero decir, eso nos afecta a todos y afecta de una manera muy determinante, y las posiciones políticas en ese sentido tienen que ser absolutamente, yo creo que muy claras y muy determinantes. Yo lo he hecho, yo quiero decir, así terminan todos los populismos. Da igual. Lo que pasa es que la diferencia es que antes, cuando se hablaba de populismo, se miraba siempre para Latinoamérica. Y ahora, cuando se habla de populismo, se mira para Latinoamérica, para Sudamérica, para Centroamérica, para Norteamérica, para Europa, para España, para todas partes. Y eso es un peligro muy, muy grande. Bueno, yo
En esta primera intervención me quiero quedar aquí. Yo creo, por lo que he hablado con el presidente Pastrana, que el presidente Pastrana comparte bastante este juicio y estas circunstancias, ¿no? Pero a partir de ahora lo que viene en la política norteamericana, que nos afecta a todo, pues es una gran incógnita. Primero hay una nueva administración que tiene que definir unas políticas. Lo más cercano que tenemos a imaginar lo que puede ser el nuevo presidente Biden es algo parecido a la administración Obama, de la cual fue vicepresidente. Y en segundo lugar, va a abrirse un proceso en la sociedad norteamericana que no sabemos a dónde va a conducir. Pero la polarización, la fragmentación, la confrontación, que es un hecho evidente en todas las sociedades, en todas las democracias del mundo, y todas las democracias están en grave riesgo, pues eso va a ser algo también que algunos quieran explotar aquí de una manera muy determinante, ¿no? Y bien, esto es lo que yo quiero decir. Luego hay otra parte de esto que es extraordinariamente relevante y del cual hay que hablar con la máxima claridad, y es el riesgo que tiene para la libertad y para las opiniones políticas ciertas actitudes y ciertos comportamientos de compañías o de empresas que son opinables, discutibles y de las cuales merece la pena hablar, porque si no viviríamos en un mundo totalmente imaginario. Bueno, algo de eso mencionaba el presidente Pastrana cuando decía la visión que se tiene del acuerdo de paz, que está muy condicionada en parte por esto, por de dónde se informa la gente. No, totalmente de acuerdo. Y dos o tres puntos a lo que ha hecho el presidente Aznar, que como dice él, coincido totalmente con él. El primero, lo que está sucediendo en América Latina, José María, todo esto es una política concertada y de hace muchísimos años. No nos olvidemos que tenemos el Foro de Sao Paulo, que ha venido actuando desde hace ya muchísimos años, que hoy en día se han tratado de diluir un poco para evitar ciertas divisiones internas en lo que se llama hoy el Grupo de Puebla, y que claramente lo que estamos viendo es que ellos están actuando de una forma, reitero, unificada frente a los procesos electorales que se vienen. No olvidemos algo, José María. El Foro de Sao Paulo tuvo 14 presidentes en el año 2009. Pero ahí lo que tenemos que ver es que la gente es corta de su memoria. Cuando tuvieron 14 presidentes es cuando más corrupción ha habido y cuando más pobreza se ha dado en nuestro continente. Cuando la izquierda se quedó con el poder en estos 14 países, cuando la izquierda estuvo gobernando, ¿quién nos íbamos a imaginar lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Chile, en Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que estaba pasando en Centroamérica, lo que estaba pasando en Perú? Miren solamente el caso de Brecht, para poner posiblemente el caso en que es el ícono de la corrupción, y cómo la izquierda fue y la que llevó precisamente a esta corrupción en América Latina. Que tuvieron la posibilidad de que los precios de las commodities estuvieron en los mejores años, y eso les permitió tener, por sus recursos naturales, buenos recursos, pero no lograron resolver los problemas de pobreza como ellos siempre quisieron decirlos, que cuando iban a llegar al poder iban a estar actuando. Entonces, ¿qué creo yo aquí, José María? Yo en este momento he sucedido al presidente Aznar en la presidencia del Internacional Demócrata de Centro. Nosotros, la centro y la centro derecha en el mundo, tenemos que actuar, y especialmente en América Latina, de forma unificada. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Pueblos, José María, claramente han dicho que van a utilizar todas las formas de lucha para quedarse con el poder en la región. Y lo estamos viendo. Hoy se están financiando campañas en Ecuador con recursos de Venezuela, precisamente para volver a quedarse con el Ecuador. Miren lo que está sucediendo en Chile. ¿Quién iba a pensar que por el aumento de 1 metro, como dijo usted ya, presidente, se iba a ver lo que vimos nosotros en Chile, que posiblemente era el ejemplo para América Latina de lo que era la buena gobernanza? Mire lo que está pasando hoy en Colombia. Ayer salía, José María, un informe de cómo hay una política clara de Cuba, en un informe, en un dossier que se le presentó al gobierno del presidente Duque,
para intervenir en las elecciones del 2022 y poder llegar al poder en la izquierda en el caso colombiano. Entonces, creo yo que nos corresponde a todos los partidos de centro y de centro derecha actuar no independientemente, que es donde yo creo que cometemos el error. Unos actuamos en Colombia, otros actúan en Venezuela, otros actúan en Brasil, otros actúan en Chile. No, aquí tenemos que articular una política. Tenemos que tener esa narrativa articulada entre los partidos de la centro y de centro derecha para combatir precisamente el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, que claramente tienen una meta y un objetivo, que es quedarse con todos los gobiernos. Y lo peor que puede pasar, como dice usted, José María, es que Colombia caiga en esta izquierda radical y que se pierda precisamente el baluarte más importante en este momento, que se llama Colombia. Segundo, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho. Inclusive, yo recuerdo cuando joven, muchos de ustedes habrán oído el chiste que siempre le decían a uno, oiga, ¿y usted sabe por qué no hay golpe de Estado en Estados Unidos? Digo, no, ¿por qué no hay golpe de Estado en Estados Unidos? Dice, porque no hay embajada americana. Lo que estamos viendo hoy es precisamente lo que usted acaba de decir. Ahí hubo un intento de golpe y el daño que se hizo, como usted también lo reiteró, no a la democracia americana, a la democracia en el mundo entero, no tiene nombre. ¿Quién iba a imaginarse incitar a la violencia como se incitó en ese momento? Con los grupos que estaban organizados. Ahí también había una organización importante que yo creo que eso va a salir y todo esto va a salir a la luz pública. Pero estoy totalmente de acuerdo, presidente, con lo que usted dijo y lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. ¿Qué veo yo con el caso del presidente Biden? Personalmente, y lo digo yo aquí, José María, yo me considero un buen amigo del presidente Biden, porque el presidente Biden fue un gran amigo de Colombia. Y curiosamente, quien propuso, inclusive hay declaraciones del presidente Biden diciendo que él fue el ideólogo del Plan Colombia, quien se jugó precisamente por el Plan Colombia en el gobierno Clinton fue Joe Biden. El presidente Biden fue el soporte fundamental cuando era presidente del Comité de Relaciones Exteriores, fue el que logró concretar algo que fue muy importante para nosotros dentro del Plan Colombia, que era precisamente una política de Estado, que no fuera una política solamente de demócratas, que fueran demócratas y republicanos trabajando por un objetivo común que era Colombia. Y eso fue lo que hizo el presidente Biden. Y por eso, él sabe muy bien lo que está pasando en Venezuela. O por lo menos tenemos que reiterárselo, que buena parte de lo que pasa en Venezuela nos afecta a nosotros los colombianos. Y que por eso hoy, cuando estamos hablando de una narcodictadura, cuando están hoy cobijando a los líderes de las FARC en Venezuela, cuando están ellos siendo utilizados y hoy están el narcotráfico con el cartel de los soles actuando de manera conjunta y con los carteles mexicanos, los Estados Unidos tienen que entender que Venezuela, y en el caso de lo que afecta a Colombia, es una amenaza para la región, pero la amenaza más importante es para los Estados Unidos. Y por eso, y no lo expliqué aquí, el Plan Colombia, la base del Plan Colombia, la filosofía del Plan Colombia era una, la tesis de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, ¿qué significaba? Lo que yo algún día le dije al presidente Clinton, nosotros los colombianos producimos la coca, nosotros los colombianos producimos la droga, pero ustedes los americanos la consumen. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes son ricos y nosotros somos pobres. Nosotros vamos a poner dinero y recursos, ustedes también, y vamos a actuar de manera conjunta. Pero hoy los Estados Unidos tienen que entender que es en Venezuela. Yo digo que hoy el nuevo Pablo Escobar se llama Nicolás Maduro. Pablo Escobar hubiera sido el hombre más feliz del mundo de estar en la situación que hoy están en Venezuela. Imagínese usted, presidentes de Venezuela, vicepresidentes, altos mandos militares comprometidos con el narcotráfico, todos comprometidos con el narcotráfico, y con lavandería propia, como decimos nosotros, la manera de poder lavar el dinero. Esa lavandería se llama PDVSA. Y por eso hoy aquí, inclusive, que aquí está Leopoldo, que estuvo hace unos pocos días visitando a Colombia y que estuvo con el presidente Duque, y en esto Leopoldo lo quiero decir hoy aquí, como se lo dijo al presidente Duque, yo no acompaño un diálogo en que esté vinculado el chavismo
y el narcotráfico en una negociación en Venezuela. Dialogar con el narcotráfico es imposible. No se puede dialogar con el narcotráfico. Yo que he sido un luchador, que he estado, precisamente hoy, José María, hoy, hace 33 años, fui secuestrado por Pablo Escobar, hoy, 18 de enero, precisamente por oponerme a lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico, y se lo dije al presidente Duque: presidente, en el diálogo con los narcos no lo acompaño. Si hay transición con el chavismo en ese proceso en Venezuela, no lo podemos acompañar. Y en esto estoy seguro Biden va a comprometerse, reitero, porque Biden fue uno de los promotores del Plan Colombia y que fue fundamental para esa política bipartidista con los Estados Unidos. Y él sabe, porque él sabe que hoy ya se entrena Hezbollah en Venezuela, que es el narcotráfico precisamente el que está saliendo de Venezuela, el que está financiando Al-Qaeda y está financiando el narcoterrorismo en el norte de África y en el África, que esos son los recursos que ellos están utilizando, y que por esta misma manera es que él tiene que entender que hoy Venezuela, así como en su momento dado Colombia era una amenaza para la región, hoy Venezuela es una amenaza para la región y fundamentalmente para los Estados Unidos. Una de las características comunes que nos une al presidente Pastrana y a mí es que somos sobrevivientes. Sí, eso fue. El terrorismo. No es poca cosa, no es poca cosa, no es poca cosa, es cosa a celebrar. Como decía antes, los alumnos son los otros protagonistas. Quiero dejarles tiempo para hacer preguntas, pero muy brevemente, y al hilo de lo que han dicho, un poco para cerrar esta parte de diálogo, ¿qué consejos les darían a ellos? A ellos les toca ese frente de batalla, vayan a ser la primera línea de ataque en ese frente contra los populismos que hemos estado hablando. Son a lo que les toca armar ese discurso de centro-derecha. En el caso, por ejemplo, de España, les vemos que a veces tienen dificultades para articular un discurso sobre valores, sobre todo para posicionarse entre los distintos populismos y entre el uso, creo que decía Fáez el otro día, la brutalidad del lenguaje que utilizan. ¿Qué consejos le pueden dar a ellos para que, como digo… ¿A quiénes? ¿A los? A nuestros alumnos, que son a los que, como digo, les toca montar ese discurso, dar esa batalla. Que sean conscientes de lo que tienen, ¿no? Pero las grandes batallas al final son batallas en las cuales la claridad moral, la claridad de ideas es absolutamente básica. Sin una claridad moral, sin una claridad de ideas muy grande, las batallas que se den, por muy grandes que se quieran dar, no se van a ganar. Pongamos un ejemplo histórico muy interesante. Alguien podrá decir, es extremo, sí, pero es interesante porque en la historia hay muchos capítulos interesantes. Cuando De Gaulle tiene que huir de Francia porque no acepta la rendición francesa ante el ejército nazi, De Gaulle marcha a Londres. Y en Londres tiene una vida muy complicada, ¿no? Por distintas razones. Pero hay un día en el que tiene una reunión con 6 personas. Como ahora, como si estuviesen en el virus, ¿no? Pues entonces estaban en guerra, pero bueno, con 6 personas. Y De Gaulle empieza a hablar de las fuerzas militares, de la Armada, de las divisiones, de tal, de cual. Y uno de los que estaba en la reunión le dice, o sea, que nosotros somos el ejército de Francia. Y De Gaulle le dice, no, nosotros somos Francia. Claro, eso es un ejemplo de tener claridad de ideas y una claridad moral que es indispensable para cualquier acción política. Y esa es la primera lección que tienen que saber los jóvenes, ¿no? Darse cuenta de esas cosas. Darse cuenta, como decía el presidente Pastrana, de qué es lo que significa el narcotráfico o de qué significa la destrucción del medio ambiente. O darse cuenta, por ejemplo, en el caso de España, y yo lo he dicho en esta universidad más de una vez, cómo se puede ir desplazando a los jóvenes y dejándolos sin oportunidades del futuro. Cuando tú un país lo sepultas no solamente en virus, que es algo que afecta a todo el mundo, no solamente en nieve, que es algo que además viene añadido por el, sino lo soportas en deuda, que ya es una responsabilidad tuya, y cuando estableces normas que excluyen a los jóvenes de lo que significan posibilidades de trabajo y del mercado laboral, estás creando una sociedad muy complicada y estás negando a los jóvenes el futuro. Eso es eso lo tienen que saber muy claro los jóvenes, ¿no? Pero sobre todo ese principio de claridad moral. Si a mí me preguntasen hoy, por ejemplo, que lo has tú, Ana,
lo has esbozado. ¿Qué es lo que yo haría o cuáles serían 4 puntos fundamentales para mí en la España de hoy? Yo te los voy a decir con claridad. El primero, rehacer la nación. El segundo, rehacer el Estado. El tercero, reconstruir la economía y la base social de España. Y el cuarto, colocar otra vez a España entre los países influyentes del mundo. Con esas 4 cosas, tú puedes trazar un programa político y una acción política que frene muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho públicamente, España no es que tenga un problema de mal gobierno o de desgobierno. Ha descubierto una fórmula que es el no gobierno. O sea, la cogobernanza es una filfa que significa el no gobierno. Y entonces un país puede tener un mal gobierno, un desastroso gobierno, un calamitoso gobierno, un buen gobierno, un magnífico gobierno, un regular gobierno, pero no puede estar con un no gobierno. Y aquí tenemos un no gobierno. Segundo, tenemos que darnos cuenta en esta situación de la vida española, qué es lo que estamos haciendo. Cuando hay muchos juicios sobre lo que pasa en otros países, pero aquí, en la mayoría del gobierno, hay un partido que se llama Bildu, que llama a formar parte de su partido a los terroristas encarcelados en las cárceles por asesinato. Eso es el ejemplo que nosotros... ¿Qué es lo que criticamos de lo que pasa en otros sitios? ¿Qué es lo que queremos criticar? Es tan difícil cuando se habla, por ejemplo, del virus y en lugar de tener el taifismo este disparatado que se ha instalado en España con motivo del no gobierno, es tan difícil articular un plan nacional de vacunación. ¿Es tan difícil hacer eso? ¿Eso no sería una responsabilidad elemental de un gobierno establecer un plan nacional de vacunación? Cuando se tienen las vacunas. Bueno, hay cuestiones de estas que son cuestiones verdaderamente elementales, pero que afectan también, evidentemente, a la vida y a las libertades de las personas y que afectan también a la vida y a las libertades de España, ¿no? Y permítame en este caso un último ejemplo que me preocupa. Cuidado con esta costumbre que se va arraigando de aplazar las elecciones, ¿eh? Cuidado. Porque ahora acabamos de ver el aplazamiento de las elecciones en Cataluña. ¿Y por qué? Bueno, se podrá ver varias razones. Una de ellas, la del virus. Bien, yo hago una pregunta muy simple. ¿Qué hubiésemos dicho aquí? Y sobre todo, ¿quién hubiesen dicho los que más tienen que callar? Si Trump hubiese decidido aplazar las elecciones en los Estados Unidos. Por el mismo motivo. En un país que hay 4.000 muertes diarias por el virus. Yo digo, cuidado. Porque aquí estamos jugando otra vez, después de tantos años y de tantas décadas, otra vez con una cuestión fundamental que es la libertad. Nos guste o no nos guste. Y yo a los jóvenes les digo, claridad moral, claridad de ideas, pero sobre todo tener en cuenta que estamos jugando con eso, con la libertad, ¿no? Y que al final todos los populismos acaban mal, en todas partes. En Venezuela también acabarán mal. Lo que pasa es que a veces se hacen insoportablemente duraderos. Y esa es otra cuestión que tenemos que tener bien presente cuando tenemos la posibilidad, y nuestra obligación, como decía el presidente Pastrana, pues es intentar articular alternativas viables para la gente. No intentar ser perfectos, ¿no? Simplemente intentar articular alternativas viables, que son, por cierto, que es uno de los principios liberales más queridos y que deberían ser más respetados, ¿no? Perdón, porque están los alumnos esperando, ¿no? Sí, no sé si el presidente Pastrana quiere añadir A ver, muy algo. rápido, sí, yo creo que tenemos que ser claro en algo, José María. A ver, yo creo que hay que también mirar nosotros hacia adentro, hacer una propia autocrítica. ¿Qué está pasando con la derecha en el mundo?
Hoy la derecha, no nos podemos engañar, se está viendo una derecha es autoritaria, es una derecha autoritaria lo que estamos viendo hoy. Hoy, para muchos jóvenes, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, ven que la derecha es una derecha golpista, que esa es la narrativa que nos están tratando de vender la izquierda. Inclusive, lo vemos aquí en Europa también a veces una izquierda radical antieuropea. Y claramente nosotros lo que tenemos que salir es a buscar esos mecanismos que nos permitan a nosotros crear de manera unificada una narrativa para combatir precisamente lo que la izquierda está haciendo. Por ejemplo, el tema de migración. Hay que regular la migración. Aquí ustedes en España, José María, ustedes en su gobierno, lo que vimos nosotros, ¿cuánta gente vino del Ecuador, vino de Colombia a trabajar? Que era una migración regulada. Otra cosa es que se vengan a vivir de los subsidios, y abusar de lo que es la seguridad social o la salud. Pero ¿cuánta gente vino a Europa? ¿Cuántos españoles fueron en un momento a Alemania? No se puede explicar el progreso español de entonces que fue sin esa inmigración. Sin la inmigración. Claro. Pero es lo mismo, José María, lo que pasó. ¿Cuántos españoles se desplazaron a Alemania en los 60 y en los 70? Tampoco nos podemos explicar si no entendemos eso. Exacto. Pero lo mismo, por ejemplo, con Colombia. ¿Cuántos colombianos durante 40 o 50 años estuvieron precisamente en Venezuela, viviendo en Venezuela, y que esas remesas fueron las que le dieron la oportunidad al país de vivir? Cuando uno va a Venezuela, por lo general, cuando uno habla con las niñeras, cuando uno habla con los meseros, cuando uno habla con los conductores, son colombianos y se sienten igualmente venezolanos. Por eso, José María, como el presidente Duque dice, no voy a vacunar a los venezolanos. ¿Cómo no le vamos a devolver a Venezuela durante 40 años lo que ustedes nos dieron a nosotros? Somos lo mismo. Yo recuerdo una noche estando con el presidente Chávez que me dijo, venga, ¿por qué no vamos a visitar la cuarta ciudad de Colombia? Y yo, ¿cómo así que cómo vamos a visitar la cuarta ciudad de Colombia? Sí, yo estaba en Miraflores con él. Y yo, ¿cómo así que vamos a visitar? Le digo, ¿sí ve todas esas luces allá arriba? Me corrigen los Leopoldos y Antonio. Eso se llama Petare. Y no sé cuánto hay, 1,5 millones. Era la segunda ciudad de Colombia, no era la cuarta, era la segunda ciudad de Colombia. Y decía, todo eso que se llama Petare, todo eso son colombianos. Entonces no se entiende. Entonces, esa narrativa hoy de la izquierda, nosotros tenemos que buscar esa contranarrativa. Fíjese, por ejemplo, hoy, quienes defendemos la propiedad privada, quienes defendemos la iniciativa privada, hoy, por ejemplo, la globalización que se ha convertido como si nosotros fuéramos, ¿cierto?, los monstruos, los demonios, pero la izquierda no habla en contra de la globalización, pero tenemos que generar nosotros mecanismos que nos permitan a nosotros tener esa narrativa de decir, bueno, como la palabra globalización posiblemente hoy es un monstruo para muchos, pero vamos a ver cuáles son las nuevas reglas del juego, cómo vamos a manejar precisamente el comercio, cómo vamos a manejar nuestras relaciones internacionales. En eso tenemos nosotros que unificar ese discurso. ¿Qué diría yo? Que estaba tratando de encontrar alguna traducción, José María, a lo que digo. La derecha y la centro derecha en el mundo tiene que recuperar lo que tuvimos en los 80 y que se denominó para los ingleses el moral high ground. En eso estamos. Que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. En eso estamos. Claro, ¿sí? Eso es lo que pero es de lo que se trata en nuestras democracias, de recuperar los espacios centrales, los espacios de moderación, los espacios de diálogo, restaurar la posibilidad de una conversación nacional, desde ahora razonable, es decir, el razonar, no el fraccionar el país, el evitar la polarización, la confrontación. Eso es muy importante, pero lo tienes que hacer sobre la base de proyectos claros y de ideas claras, ¿no? Y reconstruir esos espacios políticos es absolutamente esencial, yo lo comparto. Pues me voy a quedar con eso. Vamos allá. Y damos la palabra al primer alumno que está aquí, Santiago Melano, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, brevemente, cuando tuvimos las clases magistrales del embajador Rupérez en el comienzo de la maestría, la verdad que, sintéticamente lo quiero decir, nos explicaba bueno, los errores de cálculos cuando uno se arriba a la mala paz o a la buena paz, y narrábamos la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Aquí con el expresidente, con lo que nos ha narrado, nos ha dado cuenta de los errores de cálculos que ha llevado a una mala paz en Colombia.
Y en ese sentido, yo quiero preguntarle cuál fue los desafíos de la gestión actual, que queda 1 año y medio, creo, al presidente Duque. ¿Cómo ha sido su gestión post-Santos y en tener que lidiar, ¿no?, con esta situación? Y por otro lado, si me permiten una segunda breve pregunta para el presidente Aznar, en este sentido de Latinoamérica convulsionada, también vemos la injerencia de China y Rusia, en donde parece que no entienden de las reglas de Occidente y nosotros parece desde Occidente que renegáramos de lo que somos y de nuestras raíces. Entonces, en ese contexto me parece importante de hacer una nueva cruzada, ¿no?, en esto de construir una narrativa de fortalecimiento del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, en pos de fortalecernos como Occidente en base a este marco y todo lo que hemos construido a lo largo de estos años, ¿no? Entonces eso me parece que es importante. Esta amenaza, ¿no?, que yo entiendo, y lo digo de esta forma humildemente, que aquellos que no entienden de la pluralidad de ideas, como lo vimos con la detención del opositor en Rusia o como la injerencia que está haciendo China en la región, sobre todo en Latinoamérica, para reprimarizar la economía y abastecerse de lo que ellos necesitan, ¿no? A ver, yo comenzaría diciéndole un poco, bueno, buena parte de lo que ya expusimos nosotros al inicio de nuestra intervención. Y reiterarlo aquí, cuando ganamos los del no, que es algo que ni siquiera nosotros nos lo imaginábamos, tenemos que ser en eso honestos. Pues que ganasteis a todo el mundo, menos a mí, que estaba a favor. Aquí nos tocó ganarle a Obama, nos tocó ganarle a los presidentes, el Papa dijo que nos iba a excomulgar a los que votáramos por el no, en fin, y ganamos. Y resulta que, ¿qué pasó? En eso tenemos que ser francos. El presidente Santos nos convoca, me convoca a mí, me convoca al presidente Uribe, convoca a Marta Lucía Ramírez, al ex procurador, a quienes lideramos el no, cada uno fuimos yo fui de forma independiente, y yo mismo se lo dije al presidente, la paz es una política de Estado, la paz no es de un partido, es lo que hay que entender. Y le decía yo al presidente Santos, presidente, si lo que estamos nosotros proponiéndole a usted es para mejorar la paz, ese proceso de paz, como ya lo expliqué yo aquí, está flojo en los dos temas fundamentales del país. Narcotráfico, ¿cómo así que vamos a acabar con la fumigación? No les vamos a pedir que entreguen los recursos, no les vamos a pedir que nos digan quiénes son sus socios, como hasta hoy ha sucedido. O presidente, lo mismo que le decíamos yo para complementar, ¿por qué en Colombia, si un expresidente o un presidente tiene que ser juzgado, lo juzga la Corte Suprema de Justicia de nuestro país? Y resulta que el señor Enrique Santiago, diputado español en compañía de otros internacionalistas y otros abogados colombianos, dicen, no, hay que crear un nuevo sistema. La Constitución puede ser buena y la Corte Suprema para juzgar a un expresidente, pero para juzgar a un guerrillero, no. ¿Quién puede explicar eso? No lo podemos entender. Y eso fue lo que le dijimos al presidente, presidente, pongamos nosotros las normas clarísimas. Es que fíjese ustedes, si hoy un colombiano es acusado, uno miembro de la FARC, acusado de delito de lesa humanidad, no tiene que pagar cárcel. Tiene que pagar entre 6 a 8 años y puede estar dictando clases en una escuela pública, puede estar remodelando escuelas, puede estar pintando casas de vivienda de interés social y no paga absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay algo que es importante que ellos tienen que entender, la Corte Penal Internacional. Si no son juzgados en Colombia, van a terminar en la Corte Penal Internacional, porque estas víctimas, todas estas niñas que fueron violadas, es que es increíble que la FARC tenía mujeres que simplemente eran usadas por 7, 8, 10, 12 hombres, abusando de ellas todos los días, el reclutamiento y la violación de niños. No, pues es y no están pagando nada. Y es lo mismo que dice usted, esos son las esclavas sexuales en Japón, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? De los japoneses. Entonces, esa paz, yo creo que los temas que tiene el presidente, una cosa que yo creo que es importante decir aquí, qué cinismo el del presidente Santos el otro día decir, no sé si ustedes vieron una declaración, no sé si fue aquí en un diario español, en que decía que
el crecimiento de la droga se debe a un ciclo económico, que creció por un ciclo económico, no fue porque se acabó con la fumigación, un cinismo absoluto. Pero yo se lo he dicho, si nosotros no fumigamos cuando tenemos hoy 250.000 y posiblemente 300.000 hectáreas de cocaína, sin fumigación no hay posibilidad de acabar con ellas. Y todo esto complementario con todo lo que es la política de infraestructura, de cultivos alternativos, de inversión social en las zonas, de ocupación de seguridad también de las zonas para poder, dentro de todo lo que se diseñó dentro del Plan Colombia. Pero yo se lo dije al presidente y se lo he venido insistiendo al presidente Duque. Presidente, estamos confinados, José María. Resulta que la Corte en Colombia ha dicho que no se puede fumigar porque afecta a la salud del ser humano. Y el glifosato es utilizado, yo no sé si en 80 o 100 diferentes cultivos en el mundo. Inclusive en Colombia el glifosato, que es lo que utilizamos como matamaleza para fumigar la cocaína, es lo que se usa, por ejemplo, en los cultivos de flores. Entonces la Corte ha dicho que no se puede fumigar porque el ser humano pues, puede verse afectado. Entonces lo que yo le decía al presidente Duque, presidente, aproveche que como hay confinamiento, pues podemos fumigar y que podemos precisamente ir ya con los aviones, con el glifosato, a las zonas como no hay absolutamente nadie, pues podemos fumigar. Y segundo, el ser humano lo que tenemos que entender, y en esto no nos podemos dejar engañar, en Colombia hay grandes plantaciones de coca. Una cosa es la pequeña hectárea, 2 hectáreas, que además fue promocionada por el presidente Santos en el proceso de paz. Hay 99.000 familias que se sometieron precisamente a la sustitución de cultivos porque le dijeron, si usted siembra, se lo vamos a comprar y vamos a modificar precisamente la siembra con desarrollos alternativos. Y segundo, el otro tema también, José María, que ese va a ser un tema de alta discusión, va a ser el tema de las limitaciones en la democracia, las limitaciones que están existiendo hoy precisamente en algunos países, abusando precisamente de estas medidas excepcionales para limitar la libertad y los derechos fundamentales del ser humano. Entonces ahí hay un tema también que vamos a tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado hacia el futuro porque hay muchos países, como usted lo dice, posiblemente mañana España, el gobierno se siente o el desgobierno se siente temeroso de perder las elecciones, por el COVID no hay elecciones. Tienen la excusa perfecta. La excusa perfecta. Y eso es lo que posiblemente está pasando en muchos lugares. Entonces, y ahí el otro tema, que también yo creo que es importante analizarlo, que es el tema que aquí nos vamos a tener que poner de acuerdo en el tema de la legislación que tiene que ver con las redes sociales. Aquí no puede haber política de por medio. No es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Aquí nos afecta a todos, porque no puede ser posible que se haya hoy limitado la libertad de expresión al presidente de los Estados Unidos, simplemente porque se tomó la decisión, pero en las redes sociales la FARC tenía abierta su página de Twitter. Después de que pasó el cierre de la cuenta de Twitter de Trump, resulta que la FARC sacó un video, el que fue jefe negociador en las selvas de Venezuela, creo yo, incitando a la violencia, y por fin la policía, las autoridades pidieron que cerrara y Twitter comenzó a actuar. Pero aquí vamos a tener que actuar, José María, unificados también. Aquí no puede haber una política partidista frente a lo que está sucediendo con las redes sociales. Aquí es increíble pensar, porque yo siempre lo he dicho y también soy periodista, si Twitter toma la decisión, o cualquiera, o Facebook, o Instagram, o lo que sea, toma la decisión de censurar, se convierte en un medio de comunicación. Y si se convierte en un medio de comunicación, tiene que ser legalmente responsable de lo que en ese medio se publica. Porque no puede ser posible que cuando a muchos de nosotros en Twitter nos dicen lo que se puede decir, porque a veces leer Twitter y las respuestas es complicado. ¿A cuántos presidentes no le dicen corruptos? ¿A cuántos presidentes no le dicen ladrones? ¿A cuántos presidentes no le dicen violadores de los derechos humanos? ¿A cuántos presidentes les dicen X, Y, Z? Y no pasa absolutamente nada. A mí me llamaba la atención cuando Trump ponía algo, decía, esto está en investigación, y quitaban el tweet.
esto está en investigación, y Sí, quitaban el estaba tweet. validado el Pero aquí contenido. cuando se va contra la moral, contra las personas, contra las familias, no pasa absolutamente nada. Entonces aquí vamos a tener que poner unas reglas de juego semejante a la democracia. Vamos a tener que definir. La democracia es buena o mala, tendremos que mejorarla, buscar mecanismos que nos permita cada día hacerla mejor, pero esto es un tema que nos afecta a todos y yo creo que ahí hay que buscar hacer algo muy rápido. Hay que definir por qué es un riesgo y yo estoy en el instituto y, en fin, dedicaremos tiempo a eso, ¿no? Y es un tema delicado, porque tú puedes decir, estás hablando de empresas privadas, no estás hablando de empresas privadas, estás hablando de empresas monopolio, estás hablando de empresas que afectan al interés general, no estás hablando... Estás en un terreno absolutamente delicado, ¿no? Pero que también tiene su explicación, ¿no? Es decir, tú o eres plataforma o eres partido. Pero lo que no puede ser es plataforma y partido al mismo tiempo. Eso no puede ser. Es decir, yo no voy a decir estos, porque son los viejos monopolios, y dices, si tú vas a coger un tren, a ti no te pueden impedir usar el tren por razón de tu pensamiento político. Claro. Es totalmente absurdo. Entonces, si tú eres una plataforma, si tú estás... Neutral, sí, objetivo. Claro, o tú no discriminas, o te estás convirtiendo en algo completamente distinto. Eso es una cosa que se puede decir. Hay gente que dice, no, pero estamos hablando de empresas privadas. Estás hablando de empresas privadas que afectan de una manera determinante al interés general y que no tienen un concepto sobre estas cuestiones. Y entonces, habiendo dejado claras antes otras cosas, dices, oiga, ¿por qué usted censura y, como dicen ahora los americanos, le llaman a esto el deplatforming, ¿no? Deplatforming, ¿no? Expulsas, si le llaman deplatforming, expulsas de las plataformas a quien tiene una opinión. Oiga, vamos a suponer que las opiniones del presidente Trump incitaban a la violencia y usted le elimina de Twitter. Ok. Pero Trump tenía 89 millones de seguidores en Twitter. El ayatollah Khamenei tiene 880.000. El ayatollah Khamenei todos los días, de todos los años, llama a la muerte de los Estados Unidos. Todos los días. Todos los días, de todos los años. Y así se podrían poner muchos otros ejemplos, ¿no? Un editorial, Simon Schuster, que acaba de hacer una operación muy importante con otro grupo, tenía comprometido y editado y a punto de presentar el libro de un senador norteamericano, Josh Hawley. Josh Hawley es un senador que ha defendido las posiciones de Trump. Y Simon Schuster ha decidido que no publica el libro. Pero la diferencia es que tú tienes otros editoriales que te pueden publicar el libro. Claro. Y la diferencia es que si todas las demás editoriales se pusiesen de acuerdo para no publicar tu libro, existen las leyes antitrust y existen las leyes anticoncentración que te salvaguardan. Pero si tú caes en el deplatforming, estás fuera. Déjame poner un último ejemplo vuestro de los ferrocarriles con este tema, porque es un tema enormemente importante y delicado que afecta a las libertades de todos. Por ejemplo, estas empresas usan las redes telefónicas. Internet va a través de las redes telefónicas. La propietaria de las redes telefónicas es la compañía telefónica. La compañía telefónica no puede prohibir a una empresa como Twitter la utilización de sus redes. Pero Twitter puede prohibir una cuenta del presidente de la compañía telefónica si no le gusta. Sí. Quiero decir, eso significa que lo que decía el presidente Pastrana tiene toda la razón. Es decir, estamos ante asuntos delicados, muy importantes, pero que afectan de manera determinante al tema de las libertades y al tema de los sistemas democráticos en el mundo. Y ese es uno de los temas a los que los jóvenes de hoy también, se lo digo aquí, debían prestar una muy especial atención. Muy bien. Vamos a hacer una última pregunta, por lo menos, de un alumno de la modalidad semipresencial. Sergio, cuando quieras, vamos a intentar conectar con él. Buenas tardes, presidente, profesora desde Lima, Perú. Presidente Pastrana, ¿cómo hace Colombia para que los presidentes
recientes, digamos, todos sus presidentes vivos, no hayan caído necesariamente en el populismo que vemos, populismo de izquierda y de derecha que vemos en América Latina. ¿Cuál cree usted que es la receta? ¿O hay una amenaza que, bueno, siempre está latente, ¿no?, para que un gobierno populista pueda ganar unas elecciones? Pero ¿cómo evalúa usted ese tema en Colombia? Gracias. A ver, gracias. Yo creo que, primero, lo que decía comenzando esta intervención, es decir, Colombia es un país que se ha reconocido precisamente por ser un país serio, con instituciones serias, la democracia, reitero, más antigua de América Latina. Existía el sistema bipartidista hasta hace tan solo unos pocos años, en que se abrió al multipartidismo, pero yo creo que en esto, y afortunadamente, los mismos partidos o movimientos que en este momento están en la política colombiana, lo que sabemos y que tenemos clarísimamente es que el enemigo que está enfrente, porque lo hemos vivido en el vecindario, lo estamos viviendo en el vecindario, es el populismo. Y en eso no vamos a caer, ni vamos a dejar que el país caiga precisamente en ese populismo. Fíjense ustedes, a veces, José María, la gente se preocupa, ¿Colombia va a caer en la izquierda, va a llegar al populismo? Yo creo que no. Los colombianos, creo yo, es gente que al final sabe escoger y sabe elegir, y por eso ha pasado y ha sucedido lo que ha sucedido en los últimos años. Si estuviésemos viviendo en España, Andrés, te diría que anduvieses tranquilo. Sí, pero si no te digo que anda intranquilo. No, pero aquí... si andas intranquilo, además no te vas a equivocar. Pero aquí, ¿qué pasa? Fíjese lo que vemos. Lo que es importante en el próximo proceso electoral, en el año 22, es que los partidos, lo que hicimos, y precisamente la propuesta que le hice yo al presidente Duque es, si los partidos de centro y de centro derecha nos unimos, podemos lograr la presidencia. Inclusive mucha gente me criticó a mí por haber hecho una coalición con el presidente Uribe después de que habíamos tenido diferencias. Pero yo le dije al presidente Uribe, si nosotros no nos unimos, dejamos el campo a la izquierda. Y fíjese usted lo que hubiera pasado, si nosotros nos remitimos hace ya 4 años a las elecciones anteriores en Colombia, si no hubiéramos hecho la coalición con el presidente Uribe para elegir un candidato de la centro derecha, nunca hubiéramos llegado a la presidencia, Iván Duque no hubiera llegado a la presidencia. Fíjese lo que le pasó a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez. Si nos remontamos a diciembre, en las encuestas estaba Iván Duque, creo que tenía un 8% de popularidad. Marta Lucía Ramírez tenía un 10%. Sergio Fajardo tenía un 18%. Gustavo Petro un 22%. Ahí están las cifras no mienten. Si nosotros no hubiéramos hecho la consulta interna para escoger un candidato, nunca hubiéramos llegado a la segunda vuelta. ¿Qué se está proponiendo ahora? Hacer lo mismo, o bien que sean consultas partidistas, o bien que se pueda hacer una consulta multipartidista para evitar precisamente que esos populismos y esa izquierda llegue al poder. ¿Qué está pasando? ¿Y qué creo que va a pasar? Vamos a buscar los mecanismos, vamos a buscar las fórmulas para escoger un candidato. Y lo que es seguro, y en esto yo lo digo hoy aquí, José María, si Gustavo Petro llega a una segunda vuelta, vuelve a perder las elecciones. Bueno. Eso es seguro, porque el país nos vamos a unir precisamente contra eso, contra esa izquierda recalcitrante, vamos a unirnos precisamente contra esos populismos y estamos seguros que vamos a lograr el triunfo en las elecciones. Ojalá gane ahora Guillermo Lasso en Ecuador. Ojalá gane Guillermo en el Ecuador, pero ojo lo que yo estaba diciendo, en el Ecuador hay recursos importantes, precisamente de Venezuela, y recursos importantes de todo este grupo que están financiando precisamente para que pierdan. Y eso tenemos que nosotros hacer esas denuncias, porque el mundo tiene que conocer. Y como le digo, el Grupo de Puebla claramente, el Foro de San Pablo lo ha dicho, todas las formas de luchas son válidas, todas. Ahí es donde tenemos que levantarnos nosotros y decir, no, vamos a buscar nosotros precisamente contrarrestar esa estrategia si unimos todas nuestras fuerzas y no estamos actuando independientemente en cada país para ir en contra de ellos. Por eso hay que ayudar a Guillermo.
Y por eso hay que ayudar al presidente Piñera. Y por eso hay que ayudar a ver qué va a pasar en Chile, que también la derecha, la centro derecha, que nosotros también podamos actuar para defender los principios y valores en los cuales nosotros mismos creemos. Pues vamos a aprovechar que nos queda un minuto para hacer una última pregunta. Ángel Antonio, que no sé dónde estás, muy rápido. Pues muy rápida, buenas tardes. Soy bogotano, he vivido la violencia de la que usted ha hablado extensivamente. El fondo de esa violencia es el narcotráfico. Antes de venirme tuve la oportunidad de participar en una empresa que se licenció en producción de cannabis medicinal y tuve que aprender mucho sobre cultivo y sobre la producción del extracto y sobre todo sobre los usos medicinales del cannabis. Y eso me llevó a pensar que el día que se pongan a estudiar los usos medicinales de la coca, seguramente van a encontrar muchísimos más. Y seguramente si sigo pensando en plantas como los hongos psilócibes, se me ocurrirían las mismas cosas. ¿No será que ha llegado el momento de pensar en un esquema regulado que reemplace la prohibición? Gracias. A ver, yo voy a lo que decía, pero a lo que usted dice, los usos medicinales de lo que puede hacer la coca. ¿Cuál es la bebida que se vende más en el mundo? ¿Y por qué cree que se llama Coca-Cola? Eso viene desde tiempo atrás, esta situación. Yo creo que puede tener usos medicinales, puede ser, hasta el momento no sé si se conozcan o no se conozcan. Pero yo lo que no quiero caer aquí, y en esto lo que alguna vez lo comentamos José María, es que hay un grupo de colegas expresidentes hablando precisamente de ese tema de acabar con la prohibición, porque dice que la guerra contra las drogas se perdió. Eso es falso. Y lo digo porque es falso. Porque si Colombia, que produce el 80% de la coca del mundo, pasamos de tener 180.000 hectáreas a tener 40.000 hectáreas, ¿se había perdido la guerra? Si logramos acabar con la amapola, Colombia se convirtió en el mayor exportador de heroína a los Estados Unidos y acabamos con las plantaciones de heroína, de amapola que se estaban dando, en Colombia, porque las estaban entremezclando en la zona cafetera. Y logramos acabar con las plantaciones de amapola. La guerra contra las drogas no se perdió. Lo que sucedió aquí fue que al presidente Santos, al entregar, al no continuar con el Plan Colombia, hoy perfectamente hubiéramos podido acabar con el tema de la cocaína en Colombia. ¿Que se va a pasar para otro país? Posiblemente. Y yo siempre digo que el país que puede tener la mayor dificultad y que debe tener la mayor preocupación es Brasil, porque allá tienen las extensiones de tierra, tienen los carteles y tienen los consumidores. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero Colombia hoy perfectamente hubiera podido decir que ganó la guerra y que podíamos y que podemos todavía no entregar las armas y que podemos nosotros combatir para acabar con este flagelo. Muy bien, pues concluimos así. Se han quedado algunas preguntas en el tintero, lo siento por los alumnos. Quiero decir una cosa. Bueno, pues... Quiero dar las gracias a todos los que han participado, a todos los que están aquí, por supuesto. Quiero dar las gracias muy especialmente al presidente Pastrana. Y como la vida es una cuestión de detalles, agradecer también el detalle de la universidad, porque la universidad ha tenido un detalle interesante, ¿no? Y es que, teniendo en cuenta la consideración de persona mayor, le ha puesto la mesa solamente para uso del presidente Pastrana. Entonces, a los demás, que somos personas menos mayores, llevamos toda la tarde ejercitando no me he cogido ni el vaso. Los abdominales, que es una cuestión de detalle, pero que es una cuestión de detalle a tener en cuenta, ¿no? Ahora, una cosa... Ese pequeño detalle diferente. Una cosa también, ya, José María, para terminar, que a veces lo utilizo yo mucho en la serie de conferencias o en diálogos como este que tuvimos esta tarde aquí, y a veces también me dice, hombre, ¿qué ejemplo, qué mensaje le podría dejar a usted también a los jóvenes estudiantes y sobre todo de una escuela de liderazgo? Perdón por haber hablado tanto de Colombia, pero creo que el tema de Colombia, pues en el fondo creo que es bueno presentar la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Algún día recuerdo yo que un periodista, un colega periodista en un viaje internacional me dice, presidente Pastrana, le digo, sí, cuénteme, ¿usted duerme bien o tiene pesadillas? Y yo le dije, yo duermo muy bien,
porque en Colombia las pesadillas comienzan cuando uno se despierta. Eso es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Yo simplemente le dejaría, Ana, ya para despedirnos, yo hablo de las 4 Cs en el liderazgo, para que le quede a los jóvenes. Yo creo que los líderes tenemos que partir de la base de hoy de estas 4 Cs. Primero, la convicción. Hay que tener convicción en lo que uno hace, en lo que uno dice y en lo que uno quiere impulsar. Y esto se aplica al sector público y sector privado, no es simplemente que suceden las mismas. Hay que tener mucha convicción en las cosas que uno hace en la vida. Confianza. Hay que generar confianza. Como líderes tenemos que generar la confianza hacia afuera, hacia nuestros electores, en nuestro propio partido, en nuestro propio país, quienes hemos sido presidente. Lo mismo en el sector privado. Tercera C, coraje. Hay que tener coraje en política para tomar también muchas decisiones. Yo a veces lo pongo esto en contexto con las cosas que me tocó como presidente o como político, pero hay que tener ese coraje para saber tomar las decisiones. Y como decía usted, José María, a uno como presidente lo eligen solo para hacer una cosa: gobernar, tomar decisiones, no para no gobernar. El presidente tiene que tomar decisiones, buenas o malas. Nos podremos equivocar o no equivocar, pero tenemos que tomarlas, y para eso es que nos eligen. Y por último, la última 4 C que yo creo que hoy en el mundo, también lo estábamos discutiendo aquí, se convierte en algo fundamental: comunicación. Hay que saber comunicar. Y hoy más que nunca hay que saber manejar las redes, saber cómo y de qué forma podemos utilizar también eso que antes no lo teníamos. José María, cuando usted hacía política, yo hacía política activa, yo recuerdo que para que me publicaran un artículo en un periódico, si usted no iba a hablar con el director, que era de partido contrario al de uno, pues no le publicaban absolutamente nada. Hoy simplemente con poner un tuit. Hoy pude informar, hoy estaremos en el Instituto Atlántico de Gobierno, mándenme el link, cuánta gente hoy nos está acompañando, esperamos que sea mucha, agradecerles a todos ustedes. José María, muchas gracias, Ana, muchas gracias, y señor rector, Daniel, muchas gracias también por tenerlos y a todo el equipo directivo y por tenernos hoy aquí en la Universidad Francisco Vitoria. Muy bien. Concluimos aquí. Muchas Nada más gracias. que decir. Muchas gracias.